Hola, queridos suscriptores del canal Registro de Adulterio. Me llamo Sofía Navarro. Tengo 28 años y hoy quiero contarles una historia que, solo de recordarla, hace que mi corazón lata tan fuerte que parece que van a estallar. Si piensan que la vida se trata solo de días tranquilos que se repiten una y otra vez, prepárense, porque esta historia los llevará a un mundo lleno de tentaciones, secretos y momentos inolvidables. Mido 1,60 metros, peso 58 kilos y tengo un cabello negro y largo que siempre atrae miradas wherever I go. Nací y crecí en una zona rural apartada de la provincia de Castilla-La Mancha, España, en una pequeña finca que pertenecía a mi abuelo. Un lugar que parecía tranquilo pero que escondía giros que cambiaron por completo mi vida. Esa finca no era solo mi hogar, sino también el lugar donde comenzaron mis primeras historias. Historias dulces y amargas que moldearon a la persona que soy hoy. Mi abuelo, don Miguel, era un hombre duro, a veces casi cruel. Desde pequeña, sentía que había algo extraño en la forma en que trataba las cosas a su alrededor. Desde los animales de la finca hasta las personas de la familia. Pero esa dureza, junto con el entorno salvaje de Castilla-La Mancha, convirtió mis años de infancia en una verdadera aventura. Aunque hubo momentos tensos, siempre supe que estaba viviendo experiencias únicas que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Desde niña, fui una chica traviesa, curiosa y, en parte, atrevida. Tal vez era mi naturaleza, o quizás fue por los libros subidos de tono que leía a escondidas en un rincón del viejo almacén de la finca. Esos libros, ¡ay!, eran un tesoro secreto. Los encontré en un baúl antiguo de mi abuela. Páginas amarillentas que narraban amores apasionados y tentaciones ardientes que solo me atrevía a imaginar en mi mente. Cada historia que leía era como una pequeña llama que avivaba mi imaginación, haciéndome ver el mundo con ojos diferentes, llenos de deseo y curiosidad. Me encantaba perderme en esas líneas, imaginando cómo sería vivir esos momentos en la realidad. Y luego, como si fuera el destino, lo hice. No solo imaginé, sino que convertí esos sueños en algo real. Hoy les voy a contar una historia que ocurrió en un momento inesperado de mi vida, cuando todo a mi alrededor parecía una invitación cargada de tentación. Era una etapa en la que cada mirada, cada gesto, tenía un significado distinto. Sentía la emoción en cada respiración, en cada paso que daba. Y fue en ese contexto cuando me vi envuelta en una situación más peligrosa de lo que jamás había imaginado. Ese día era uno cualquiera en la finca. Estaba sola en casa con mi padrastro, Javier Morales, quien me había cuidado desde que mi madre se volvió a casar. Ese día, me sentía más atrevida de lo habitual. Cada vez que pasaba cerca de él, dejaba que mi vestido se moviera ligeramente, que mis ojos lo recorrieran con una intención oculta. Y él lo notó. ¿Cómo no iba a notarlo? Javier siempre fue observador, astuto. Esa mañana, no dudó en devolverme la provocación con una media sonrisa y una frase casual que me hizo estremecer. Ese instante quedó grabado en mí. Cambió por completo la forma en que veía a Javier. Amo esas aventuras, momentos llenos de adrenalina que me hacen sentir viva. Eso es exactamente lo que quiero compartir con ustedes en este canal, Registro de Adulterio. En la finca de mi abuelo, Javier me cuidaba como un verdadero padre. Él estaba pegado a mí y yo a él, pero de una manera diferente. Solía hacer travesuras, a veces solo para provocarlo, para ver cómo reaccionaba. Con el tiempo, él me llevaba al colegio en el pueblo cercano y me recogía, cuidándome en cada detalle. Cuando terminé la secundaria, siguió llevándome a clases de preparación para la universidad en Toledo, aunque el trayecto era mucho más largo. Javier siempre quiso que estudiara bien, que tuviera un futuro asegurado. Mi madre,
Carmen, a veces me llevaba cuando él estaba ocupado con las tareas de la finca. Después de terminar el curso de preparación y aprobar el examen de ingreso a la Universidad Complutense en Madrid, Javier estaba tan feliz que me regaló un Fiat nuevo en cuanto tuve edad para sacar el carnet de conducir. Me sentí extasiada. ¿Quién no estaría radiante al recibir un regalo así? Ese coche era como un sueño hecho realidad, y sentía que mi vida empezaba a estabilizarse. Comencé a salir con un chico, Mateo, a quien conocí en la universidad. Todo parecía ir bien. Los estudios avanzaban. El amor florecía. Pero aún sentía un vacío. Un anhelo que Mateo no podía ir directamente a la casa de Mateo en las afueras de Madrid, mientras mis padres se quedaban solos en la finca. Mis hermanos estaban ocupados con sus propios estudios. Me sumergía en los libros, pero al mismo tiempo deseaba la cercanía, esa calidez que trae una relación. Sin embargo, Mateo no quería nada serio. Solo buscaba algo pasajero, y eso me molestaba. Terminé con él 3 veces, pero siempre volvía rogándome que regresáramos. Lo peor era que mi padre, Luis, el primer esposo de mi madre, me aconsejaba que tuviera paciencia con Mateo, que las cosas mejorarían con el tiempo. Pero a los 23 años, no quería atarme. Quería libertad, disfrutar de la vida, besos espontáneos, salidas y diversión sin fin. Nuestros paseos estaban llenos de energía. Mateo y yo solíamos ir a la finca los fines de semana, organizando fiestas con amigos. Javier seguía allí, tratándome como una princesita, cuidándome con una ternura que no podía resistir. Pero todo cambió un día en particular. Fui con Mateo a dar un paseo cerca de los establos de la finca. El aire era fresco. El atardecer teñía de rojo los campos. Nos empezamos a besar, apasionados y sin control. Mis manos recorrieron su cuerpo, la emoción subía por mi piel. Pero entonces, una tos fuerte y conocida resonó. Era mi padre, Luis. Estaba allí, a pocos metros, con una mirada severa que hizo que mi corazón se detuviera. Rápidamente arrastré a Mateo hacia el grupo, fingiendo que no pasaba nada. Pero mi corazón seguía latiendo con fuerza, la adrenalina inundaba mi cuerpo. Intenté actuar con normalidad, pero el recuerdo de ese momento no se iba de mi mente. Lo que debía ser un instante divertido se convirtió en un pequeño secreto que guardé para mí. No sabía qué pensar. Una parte de mí estaba emocionada, otra sentía un peso. La tarde continuó con risas y juegos junto a la piscina de la finca. El sol brillaba intensamente. El agua fresca parecía una invitación imposible de rechazar. Me lancé a la piscina, dejando que el agua calmara mi mente revuelta. Pero entonces, algo inesperado captó mi atención. Mientras nadaba, sin querer miré el tamaño de Javier a través de su bañador mojado. Me quedé atónita. Era demasiado impresionante, muy diferente a lo que había visto en Mateo. Intenté apartar ese pensamiento, diciéndome que solo era una comparación tonta. Pero mis ojos seguían desviándose hacia allí. Luego miré a Mateo, que estaba cerca. La diferencia era evidente y me dejó desconcertada. Disimuladamente observé a otros hombres de la familia, incluso a mi padre, Luis, y me di cuenta de que Javier superaba a todos. Ese momento me hizo sentir vergüenza, pero también una extraña atracción, como si el ambiente relajado de la piscina hubiera despertado una parte de mí que desconocía. Al caer la tarde, cuando el sol se ponía y la oscuridad envolvía la finca, mi padre anunció que era hora de irse. Miré a mi alrededor, sintiendo que ese día había sido más intenso de lo que esperaba. Había estado al margen demasiado tiempo, solo observando sin actuar, y la curiosidad dentro de mí comenzó a crecer. Le pregunté a mi madre, ¿no vienes a casa? Ella sonrió suavemente. Mañana vuelvo. Tu padre vendrá a buscarme, porque hoy tengo que quedarme a cuidar a la abuela,
que no se siente bien después de la fiesta. Decidí irme. Conduje con Mateo hasta su casa en Toledo. En el camino, él empezó a coquetear conmigo, sus manos recorriendo mi cuerpo mientras manejaba. Pero en ese momento no tenía ganas. Mi mente estaba en otro lugar, un lugar que Mateo no podía alcanzar. Le sonreí con desgana, ocultando mi indiferencia, y seguí conduciendo. Cuando llegamos a su casa, le di un beso rápido y lo dejé allí. Luego manejé sola de regreso a casa, intentando ordenar mis pensamientos caóticos. Al llegar, me di cuenta de que no había nadie. La casa estaba en un silencio extraño, algo raro en una familia tan numerosa como la nuestra. Esa calma me dio la oportunidad de relajarme, de quitarme el peso que sentía sobre los hombros. Subí a mi habitación, entré al baño y dejé que el agua caliente cayera sobre mi cuerpo. Pero por más que lo intentara, no podía borrar la imagen de Javier, de su tamaño, de mi cabeza. Era como una marca imborrable que hacía que mi cuerpo reaccionara de una manera que no podía controlar. Me puse unos shorts y una camiseta cómoda. Me apliqué crema hidratante, sintiendo el aroma suave extenderse por el aire, y terminé con un poco de perfume, como si me estuviera preparando para algo que ni yo misma sabía que era. La soledad en la casa vacía me hacía sentir más tranquila, pero el pensamiento sobre Javier seguía allí, insistente. Justo entonces, escuché la puerta abrirse. Javier había llegado. Entró directo al baño, dejándome sola en el salón, intentando mantener la calma. Pero saber que estaba tan cerca ya hacía que mi corazón latiera más rápido. Se duchó y, después de un rato, salió a la cocina como si todo fuera normal. Lo observaba desde lejos, tratando de disimular lo que pasaba por mi cabeza. ¿Dónde están mis hermanos, papá?, pregunté, intentando iniciar una conversación para aliviar la tensión. Él respondió sin girarse. Están en la finca. Supongo que volverán más tarde. Pensé que la charla terminaría ahí, pero Javier salió de la cocina y caminó hacia mí. Me sorprendió cuando se detuvo justo frente a mí, mirándome de arriba abajo. Sus ojos eran distintos a los de siempre. Había algo diferente que me desconcertaba. Cruzó los brazos, y yo me enderecé en el sofá, sintiendo una tensión en el aire que no podía explicar. ¿Qué escena fue esa, Sofía?, preguntó sin rodeos. Me quedé helada, sin entender a qué se refería. Mi mente iba a mil, solo pensando en él en la piscina, pero fingí ignorancia. ¿Qué escena, papá? Me miró a los ojos con esa seriedad que solo un padre tiene y continuó. Ese tipo besándote y tú tocándolo. Mi corazón se disparó. Una ola de vergüenza me invadió. Había olvidado por completo ese momento cerca de los establos con Mateo, cuando nos dejamos llevar un poco. No fue gran cosa en ese momento, pero bajo la mirada de Javier, parecía una falta mucho mayor. Me sentí torpe, desvié la mirada, buscando algo que decir, pero las palabras no salían. El silencio entre nosotros se volvió más pesado. Y entonces, sin querer, mis ojos se posaron en el bulto que él mostraba. Era imposible ignorarlo. La imagen que vi hizo que mi cuerpo reaccionara de una forma que no esperaba. Me moví en el sofá, intentando encontrar una posición más cómoda, pero la verdad es que todo en ese instante estaba tan cargado que era difícil fingir que no pasaba nada. ¿Pensaste que no lo vi?, preguntó, su voz ahora más suave, casi como si estuviera jugando conmigo. Había sentido una picardía desde el inicio de la conversación, pero cuando me miró así, supe que las cosas se pondrían intensas. Había una tensión silenciosa entre nosotros, algo no dicho pero lleno de dobles sentidos. Cada mirada que intercambiábamos parecía cargar más el ambiente, lleno de deseo. Cuando comentó con ese tono serio sobre lo que no había hecho, me di cuenta de que él veía más de lo que yo imaginaba.
Me estudiaba. Veía cada movimiento mío y sabía exactamente qué intentaba ocultar. No hice nada, respondí, tratando de mantener la calma. Pero mi cuerpo ya reaccionaba a la forma en que me miraba, como si me desnudara con los ojos. Sonrió de lado, una expresión que mezclaba control y deseo al mismo tiempo. Nada, ¿eh? Continuó, ahora con un tono aún más provocador. Se veía en la cara de ese hombre que iban a hacerlo ahí mismo. Sus palabras me dejaron sin reacción por unos segundos. Él había percibido lo que yo creía que estaba bien escondido. Algo que pensaba que controlaba, pero que, en realidad, estaba totalmente expuesto. De repente, sin aviso, me tomó por los brazos con una fuerza que no me lastimaba, pero me mostraba quién mandaba. Me levantó a su manera, y antes de que pudiera decir algo, sentí su abrazo firme y envolvente. En ese momento sentí su cosa rozándome, y todo dentro de mí empezó a hervir. Mi corazón se aceleró, mis piernas se debilitaron y mi mente entró en un torbellino de pensamientos. Cada roce, cada sensación en ese instante, me recordaba las fantasías más secretas que nunca había tenido el valor de admitir, ni siquiera a mí misma. Me miró a los ojos con una intensidad que hacía temblar todo mi cuerpo y dijo: «Eres completamente mía. ¿Lo sabías?». La forma en que lo dijo, la certeza en su voz, me tomó por sorpresa. Me quedé sin palabras, sin saber cómo responder, pero por dentro ya estaba al borde de perder el control. Las fantasías que había enterrado tan profundamente comenzaron a resurgir, una por una. Eran recuerdos de deseos que había intentado reprimir, pero que en ese momento estaban más vivos que nunca. Era como si él tuviera el poder de leer mi mente, de sacar a la luz todo lo que siempre quise, pero nunca me atreví a confesar. Notó mi silencio y continuó, ahora con un tono aún más provocador. «Así es como te veo». Pregunté casi sin pensar, como si ya supiera la respuesta, pero necesitara oírla de su boca. «¿De verdad, papá?». «Sí», respondió con una certeza inquebrantable. «Exactamente como estás pensando». Sus palabras desataron Noté como una ola de deseo tan intensa que apenas podía contenerme. Era como si cada cosa que decía tuviera el poder de encender una nueva chispa dentro de mí. Sabía que en ese momento no había vuelta atrás. Estaba completamente entregada, y él lo sabía. La tensión entre nosotros había llegado a su punto máximo. No podía contener más lo que sentía. El deseo era más grande que cualquier otra cosa. Entonces, sin pensarlo dos veces, me lancé a sus brazos y lo besé con toda la pasión que había estado conteniendo hasta ese momento. El beso era intenso, lleno de urgencia, y podía sentir su cosa rozándome de nuevo, esta vez con aún más fuerza. El calor de ese momento era indescriptible, como si el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido y solo quedáramos nosotros, consumidos por el fuego del deseo. Cada segundo de ese beso parecía eterno, y no quería que terminara nunca. Mi cuerpo ardía, y podía sentir que él también estaba completamente atrapado por la pasión. Pero entonces, cuando pensé que todo se quedaría ahí, Javier de repente me empujó hacia el sofá, sus ojos oscurecidos por el deseo. «¿Quieres jugar a esto, verdad?», susurró con una voz ronca llena de autoridad. Antes de que pudiera responder, se inclinó. Sus labios rozaron mi cuello, dejando marcas ardientes en mi piel. Me estremecí. Todo mi cuerpo se paralizó de placer. No se detuvo. Sus manos bajaron, levantaron mi camiseta con un tirón, dejando mi piel desnuda expuesta bajo la tenue luz del salón. Respiré entrecortadamente, incapaz de resistirme. Y entonces, en un movimiento inesperado, se quitó el bañador viejo que aún llevaba desde la piscina, dejando a la vista su cosa, grande,
poderosa y absolutamente hipnótica, justo frente a mis ojos. Casi dejé de respirar. No solo era el doble de grande que la de Mateo, sino que tenía una atracción extraña, como si desafiara todos mis límites. ¿Lo quieres? ¿No es así?, preguntó, su voz grave pero cargada de provocación. No respondí, pero mis ojos lo dijeron todo. Él soltó una risa baja y me acercó más a él. Sentí el calor de su cuerpo, el olor masculino mezclado con el perfume que acababa de ponerme, creando una combinación que me enloquecía. Me empujó hacia atrás en el sofá. Sus manos recorrieron cada curva de mi cuerpo, despacio, pero con intención, como si explorara un territorio nuevo. Temblaba, no de miedo, sino por la mezcla de lo prohibido y el placer. De repente escuché el sonido de un coche pasando por la carretera afuera. Un ruido fugaz, pero suficiente para hacer que mi corazón diera un vuelco. ¿Y si mamá llega ahora?, pensé. Pero esa idea se desvaneció cuando Javier se inclinó y susurró en mi oído. No te preocupes, aquí solo estamos tú y yo. Esas palabras fueron como un disparador, haciéndome soltar todas las barreras. Él comenzó a moverse más rápido, más fuerte, y yo respondí con una intensidad que no sabía que tenía. Cada roce era como una descarga eléctrica, cada respiración se fundía con la otra. El clímax llegó cuando no pude contenerme más. Un gemido se escapó de mi boca, mezclándose con su respiración agitada. Fue el momento en que supe que había cruzado todas las líneas, y no me arrepentía en absoluto. Después, me abrazó con fuerza, ambos jadeando, el sudor corriendo por nuestra piel. Me quedé allí, con la mente en blanco pero el corazón lleno de emociones. Javier acarició mi cabello y susurró: «Eres mía, Sofía. Desde este momento, me perteneces». Esas palabras no eran solo una declaración, eran una promesa de que esto no sería la última vez. Y así fue. Ese fue solo el comienzo de muchas noches largas después, en las que nos buscábamos en secreto, en la pasión y en el peligro de lo prohibido. Esas veces posteriores, cada encuentro parecía hacer que el fuego entre nosotros ardiera más fuerte. Una vez, durante una noche de tormenta en la finca, mientras mi madre dormía profundamente en la habitación de al lado, Javier se coló en mi cuarto. Los truenos ahogaban todos los sonidos, y nos entregamos como si no hubiera un mañana. Otra vez, en un rincón escondido del almacén, entre el olor a heno y madera vieja, me atrajo hacia él en un abrazo inesperado, y todo explotó de nuevo. El peligro de ser descubiertos, la culpa mezclada con el placer, todo eso solo me hacía más adicta. No podía parar, y no quería parar. Ahora, mientras escribo estas líneas en plena madrugada, el silencio de la noche a mi alrededor contrasta con los recuerdos vívidos que inundan mi mente. Sonrío al recordarlo. Esos momentos de pasión, esos roces llenos de tentación y la sensación de estar viva como nunca antes. El tiempo parece ir más lento mientras rememoro. Cada detalle se despliega con claridad, como si lo estuviera viviendo otra vez. Pero ya es tarde, y debo terminar aquí. Aunque los recuerdos aún estén sobre deseo, sino también sobre cómo enfrentamos las partes más oscuras de nosotros mismos. No justifico lo que pasó, pero tampoco niego que me hizo sentir más viva que nunca. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? ¿Qué los atrapó más? ¿El momento inicial en la piscina, el abrazo inesperado en el salón o el clímax lleno de dramatismo en el sofá? Déjenme sus comentarios y cuéntenme. Si les gustan historias como esta, llenas de pasión, tabúes y emociones intensas, no olviden suscribirse al canal Registro de Adulterio y darle un me gusta para apoyarme. Estoy ansiosa por leer sus opiniones. Y quién sabe, tal vez la próxima historia sea aún más ardiente que esta.